Prácticamente vamos terminando pues el curso y tiene que ver con algunas aplicaciones de la derivada en problemas de optimización, lo que tiene que ver con máximos y mínimos. Y en los videos anteriores expliqué dos métodos para calcular máximos y mínimos, uno que era el criterio de primera derivada y después expliqué el criterio de la segunda derivada. Cualquiera de los dos métodos que les haya quedado claro, con eso pueden resolver los ejercicios, ¿sí? Entonces yo voy a empezar con un problema de aplicación. Vamos a ver cómo dice. El problema es aplicaciones de máximos y mínimos. Dice el problema 1. Un comerciante de papas fritas decide distribuir sus productos en cajas de cartón de base cuadrada y abiertas por arriba. Para su construcción, el comerciante dispone de hojas cuadradas de cartón de base cuadrada de 48 centímetros por lado. Entonces, este comerciante, cada una de sus medidas aquí es de 48 centímetros. Vamos a continuar. Dice, y las va a construir cortando de cada hoja un cuadrado del lado X de cada esquina y luego doblar. Calcular las dimensiones de la caja para que contenga, y aquí está la palabrita clave, el mayor volumen posible. Vamos a establecer nuestro modelo matemático y al inicio del curso empezamos precisamente con modelos matemáticos porque quería llegar a máximos y mínimos y resolverlo mediante máximos y mínimos, ¿ok? Vamos a ver entonces. Esta placa cuadrada de cartón dice que es de 48 por 48, pero como no sabemos qué distancia es esta, nosotros le vamos a llamar ¿qué? Le vamos a llamar X. Ese es el valor que le vamos a recortar en cada esquina a nuestra placa de cartón para poder doblarla y poder generar nuestra cajita, ¿sí? Ok, dice que el lado de la caja es de 48, pero ¿cuántos valores de X le voy a restar? Siempre 2. Entonces el primer lado es de 48 menos 2X. Y dice que de ancho también tiene lo mismo, entonces también aquí van a ser 48 menos 2X. ¿Por qué tenemos que restarle 2X? Bueno, porque es lo que le tenemos que recortar para poder generar nuestro modelo físico de nuestra cajita, ¿sí? Ok, vamos a ver entonces. Ya lo que voy a hacer a continuación lo vimos en un tema pasado. Vamos a ver. Dice que esta cajita debe tener el mayor volumen posible. Entonces, nuestra ecuación va a ser la ecuación de volumen, en este caso un volumen máximo de esta cajita. Entonces, la medida va a ser largo por ancho y el valor de X es alto. Entonces, ¿cómo queda mi ecuación? 48 menos 2X por 48 menos 2X. Y esto multiplicado por el valor de, esto es largo, por ancho y por alto. Entonces vamos a hacer primero nuestra ecuación. 48 menos 2X lo vamos a multiplicar por 48 menos 2X. Ajá. Entonces empezamos con nuestra multiplicación. Es 48 por 48 y esto nos da 2304. 2304 más por menos 48 por 2 serían 96x, 48 por 2 serían 96x y menos por menos más, 2 por 2, 4x al cuadrado. ¿Qué hacemos después de hacer nuestra multiplicación? Hacemos nuestra suma. Entonces serían aquí 2304, ¿sí? Es 48 por 48, 2304. Negativos 96 y otros 96 serían 96 por 2, 192x más 4x al cuadrado. Pero ¿qué dice? Que todo esto lo tenemos que multiplicar todavía por ¿cuánto? Por la altura que es x. Entonces lo voy a hacer acá arriba para ya establecer mi modelo. Entonces, ¿cuál es mi modelo matemático para calcular el volumen máximo de esta cajita? X por 4x cuadrada, voy a empezar de aquí, lo voy a ordenar, serían 4x al cubo, ¿sí?
Luego, más por menos, aquí sería menos. 192x por x son 192x al cuadrado. Y por último, más por más, 2304 por x son más 2304x. Ese es mi modelo matemático con el que voy a trabajar. ¿Ok? Bien, esto ya lo habíamos visto en el primer bloque, que fue modelos matemáticos. Esta parte ya la teníamos, ¿sí? ¿Qué es lo único que le voy a agregar ahora? Bueno, ahora voy a resolverlo por criterio de primera o segunda derivada. Yo lo voy a hacer por segunda derivada porque es más directo. Entonces, empezamos. ¿Qué dice el paso número 1? Que vamos a calcular la derivada de la función. ¿Ok? Entonces, derivada de 4x cúbica son 4 por 3 son 12x al cuadrado. 192 por 2. Esto nos va a dar como resultado 384x. Y 2304, su derivada de 2304x es más 2304. Ok, entonces ya tenemos el paso número 1. Calculamos la primera derivada de la función. Paso número 2. Vamos a igualar esta función o esta ecuación a 0 y vamos a hallar los puntos críticos. ¿Sí? 2304 lo igualamos a 0. Vamos a ver si la función es divisible entre 12. ¿Sí? Entonces aquí serían, 12 entre 12 sí serían 384 entre 12, nos dan 32. Y luego 2304 entre 12 y nos da 192. Entonces, en este caso, esta función ahora es divisible entre 12. Ok. Voy a borrar esta parte, ya la tenemos ahí. Entonces, el valor es divisible la función entre 12. Entonces, quedaría 2x cuadrado entre 12, quedaría x al cuadrado. Dijimos que eran 384 entre 12 y nos dan 32x. Más 2304 entre 12 y esto da 192 igual a 0. Ok, vamos a ver si se puede factorizar, si no pues ya lo hacemos por fórmula general. Le sacamos la raíz cuadrada al primer término, que es x por x, x cuadrada. Vamos a buscar dos números que multiplicados den 192, pero sumados me tienen que dar 32. Les dije que se puede hacer esto, 192, y lo empezamos a descomponer, ¿sí? Son 192 entre 2, esto da como resultado 96. No hay pierde, 96 por 2 son 192, pero si a 96 le sumo 2, da 98. Si se lo resto, da 94. ¿Se parece al 32 que sumado o restado? No, sigo entonces. Otra mitad de 96 da como resultado 48. Y 2 por 2 son 4. No hay pierde. 48 por 4 son 192. Si a 48 le sumo 4, 8 y 4, 2 serían 52. Si se lo resto serían 44. Ya me voy aproximando, ¿verdad? Sigo entonces otra mitad. Mitad de 48 son 24. Y 4 por 2, 8 es 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 24 más 8 nos darían 32. Entonces, ¿cuáles son mis números que estoy buscando? Que multiplicados den 192 y sumados o restados 32. Dijimos que primero se pone el mayor y luego el menor. Y los signos son así. Más por menos, menos, menos por más es menos. Vamos a ver. Menos por menos, más. 24 por 8 son 192. Menos 24 y menos 8 son menos 32. Lo igualamos a 0. Y ponemos que x1, ya esto lo vimos, entonces x1, este 24 que está restando va a pasar sumando. ¿Cuál es un valor de una x? 24.
y luego x2, ese 8 que está restando pasa sumando. ¿Cuáles son los puntos críticos de la función? 24 y 8. ¿Ok? Bien, voy a continuar de este lado. Paso número 1, calculé la derivada. Paso número 2, la igualé a 0 para hallar sus puntos críticos. En este caso fue divisible entre 12 y los números son 24 y 8. Paso número 3. Vamos a quien quiera hacer esto, tomar un valor un poco menor que 24 y un poco mayor, sería con 23 y con 25, para ver qué pasa, si pasa de más a menos o de menos a qué, a más. Y luego el 8, un valor menor es 7 y un valor mayor es 9, para ver el cambio de signo. Quien quiera hacerlo así está bien. Yo lo voy a hacer calculando la segunda derivada de la función del volumen máximo. Aquí tengo la primera derivada, 2x cuadrada, o esta también es válida. Sí, entonces vamos a hacerlo con esta. Entonces pues quedaría derivada de 2x cuadrada, de x cuadrada es 2x, y la derivada de menos 32x es menos 32. Vuelvo a repetir, puede ser esta antes de dividirla, o puede ser esta simplificada. Ya comprobamos que es divisible y que salió un número. Entonces no hay problema, es lo mismo. Finalmente lo único que me interesa son los signos. Termino entonces, es volumen máximo o segunda derivada del volumen, ¿sí? Y vamos a evaluarla, perdón, aquí primero vamos a hacerlo cuando x vale 24, ¿vale? Ahí sí entran los puntos críticos. Entonces queda b' de 24 es igual a 2 por 24 menos 32. 24 por 2 son 48, 48 menos 32, o 32 para 48, ¿sí? Entonces serían 8 menos 2 son 6, y 4 menos 1, 4 menos 3, 1. Entonces aquí, bueno, en realidad lo que me interesa es el signo, que es ¿qué? Positivo. Entonces aquí nos quedaría más 16. ¿Qué dijimos que había si nos daba un signo positivo? En este punto hay un ¿qué? Hay un mínimo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora con x igual a ¿cuánto? Igual a 8. Entonces vamos a calcular la segunda derivada con x8. Es 2 por 8 menos 32. 2 por 8 son 16 menos 32. Va a dar como resultado menos 16. ¿Qué dijimos que pasaba si había un signo negativo? Aquí hay un ¿qué? Hay un máximo. Entonces, ¿cuál de los dos valores de x es la que me sirve? Esta no, porque aquí me saldría un ¿qué? Un mínimo. ¿Cuál es mi valor de la x que necesito? ¿O cuánto es lo que le tengo que recortar en las esquinas a mi cajita? 8 de cada lado. ¿Sí? Ok, ya tenemos aquí nuestro máximo y nuestro mínimo. Termino. Ya que sabemos cuál es nuestro máximo y nuestro mínimo, vamos a calcular las medidas de la cajita. Sí, vamos a calcular, dice calcular las dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones de mi cajita? Largo, ¿sí? Y el largo era igual a 48 menos el doble de la x. Entonces quedaría 48 menos el doble de 8. 48 menos 8 por 2 son 16. 8 menos 6 son 2. 4 menos 1, 3. 32 centímetros de largo. En este caso el ancho es el mismo. 48 menos 2x. 48 menos 16 es igual a 32 centímetros. Y por último, largo, ancho, y el alto es el valor de la x, que en este caso fue, ¿cuánto dijimos? El valor de 8 centímetros. Descartamos el 24 porque con eso nos salió un ¿qué? Un mínimo, y a mí me interesa el máximo. Entonces, ahí está una aplicación de máximos y mínimos en problemas de optimización. Problema número 2 de aplicaciones de la derivada en máximos y mínimos o problemas de optimización.
Dice el problema número 2. Un ganadero tiene una gran extensión de tierra y desea cercar, aquí está la palabrita clave, desea cercar una extensión rectangular de la misma para encerrar sus animales. Si dispone de 1600 metros de malla ciclónica para cercarlo, pregunta, ¿cuáles son las dimensiones del terreno que puede cercar para que su área sea la máxima? ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces. Vamos a suponer que este es el terreno de forma rectangular que tiene ese ganadero, ¿sí? Y la idea es cercarlo, es decir, le vamos a colocar en el contorno, ¿qué? Pues esa malla ciclónica, ¿sí? ¿Cuál es obviamente la idea? Pues que nadie pase a su terreno y para poder encerrar a sus animales, pero la idea es que con ese material él pueda acercar la mayor área, ¿qué? La mayor área posible, ¿ok? Bien, entonces, ¿cuáles son las características de un rectángulo? Si a este lado le llamo X, el de arriba también es X, porque son lados iguales. Y si este es el valor de Y, este también vale, ¿qué? Vale Y. Ok, ¿qué me están pidiendo a mí calcular? O obtener el área, ¿qué? El área máxima que puedo cercar con 1600 metros. Eso también ya lo vimos al inicio del semestre. Sí, vamos a ver entonces. Aquí voy a combinar dos ecuaciones, una de perímetro. ¿Por qué la ecuación de perímetro? ¿Dónde le vamos a colocar la malla? ¿En el contorno del terreno o alrededor del terreno? ¿O hacer una qué? Una cerca. Entonces, si hablamos del contorno de una figura, ¿de qué estamos hablando? Del perímetro. ¿Cómo se calcula el perímetro de cualquier figura? Sumando sus lados. Es decir, sería una X más otra X más una otra Y más otra Y, igual a ¿cuánto? ¿Cuánto dispongo para acercarlo? Con 1600. Aquí le voy a colocar en total 1600 metros. Entonces, para no hacer esto de X más X, Y más Y, ¿cuántas X son? 2X. ¿Cuántas Y son? 2Y. ¿Y cuánto le voy a colocar en el contorno? 1600 metros. En este caso, esta ecuación también es divisible entre 2. Entonces dividimos 2X entre 2 toca a una X. 2Y entre 2 toca a una Y. Y 1600 entre 2 toca a 800. Aquí de una vez vamos a despejar el valor de la Y para que quede en función de la X. Esta X que está sumando va a pasar restando. Entonces nos queda a 800, le vamos a restar X. Y a esta le vamos a llamar ecuación número 1, para ya no meternos en tanto rollo. Ya tengo mi ecuación número 1. Pero esta no es la importante, porque este es el perímetro. A mí lo que me interesa es acercar, ¿qué? El área máxima. Entonces, vamos a usar ahora el área de un rectángulo. Ya, esto es de la primaria, ¿eh? ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura o largo por ancho. Entonces, ¿cómo queda mi ecuación? Área X por Y. Ahí estamos a llamarle ecuación número 2. ¿Qué vamos a hacer? Como tengo dos ecuaciones, tengo que ver cuál de ellas es la importante. La importante es la ecuación de área porque es la que quiero maximizar. Entonces, esta ecuación número 1 la voy a sustituir en la ecuación número 2. ¿En dónde? En donde diga que Y. Entonces, ¿cómo queda mi ecuación? Área es igual a X por Y, que vale 800 menos X. Y entonces ya buscamos X por 800 y X por X. Y entonces me queda que mi ecuación de área máxima es igual a X por 800, son 800X. X por menos X es menos X al cuadrado. Y este es mi modelo matemático para este problema. ¿Ok? Voy a borrar esta parte, ya entendimos cómo se plantea nuestro modelo matemático. Voy a volver a repetir aquí mi modelo matemático para empezar con el procedimiento. Área máxima 800x menos x al cuadrado. Y ya,
Ustedes deciden por qué método resolverlo, por criterio de primera o segunda derivada. Otra vez, yo voy a aplicar segunda derivada porque ya vimos que es más rápido. Empezamos. Paso número 1, calculamos la derivada de la función. Derivada de 800x es 800, derivada de menos x cuadrada es menos 2x. Paso número 1. Paso número 2. Vamos a igualar esa ecuación a 0 y vamos a hallar sus puntos críticos. Por favor, aquí atención. Si se dan cuenta, la x ya no tiene potencia 2. Entonces ya no se les va a ocurrir factorizar o por fórmula general. Esta es una ecuación de primer grado o una ecuación lineal. Vamos a ver, yo quiero dejar solita a esta x. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a despejar el valor de la x, ¿sí? Entonces, ¿qué le estorba a x para quedar sola? Le estorba este 800 y este menos 2. Voy a empezar con lo que esté sumando. Este 800 que está sumando se va a mover para allá restando. Queda menos 2x es igual a menos 800. Porque está sumando, se va restando. Y luego este 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo con todo y el signo, se lleva al signo. Y entonces nos queda que menos entre menos más, 800 entre 2 toca 400. El valor de la x vale 400. Paso número 2. Vamos con el paso número 3. ¿Qué dice el paso número 3? Que vamos a calcular la segunda derivada. En este caso, pues obviamente de la primera, y la primera fueron 800 menos 2x. ¿Quién es la derivada de 800? 0. De menos 2x, la derivada es menos 2. Alguien va a decir, ¿por qué está exagerando el signo? Vamos a ver. Ya que tenemos nuestra segunda derivada, dice que vamos a sustituir el punto crítico en la segunda derivada. ¿Hay aquí donde sustituir esta x 400? No hay ninguna x, ya no me sobraron. Pero, ¿qué significaba entonces si nos salía un signo negativo? Que aquí tenemos un ¿qué? Un máximo. Ya está, ¿sale? Y entonces ya para terminar, ¿cómo nos quedaría entonces el valor de largo? El valor de largo es lo que vale x. ¿Y cuánto vale x? 400 metros. Y el ancho, ya por aquí teníamos una ecuación que decía que era el valor de la y. El valor del ancho, si no me recuerdo, es que era y igual a x menos, déjenme ver la ecuación, la borré aquí, ¿verdad? Era que x más y era igual a 800. Y aquí despejamos a y era 800 menos x. Aquí está. Entonces eran 800 menos el valor de la x. Esto es igual a 800 menos x, que vale 400. Esto es igual a 400 metros. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones con las que yo voy a acercar con 1600 metros? Un terreno de 40 por 40. Y el que me dice, oiga, profe, pero si el terreno dice que es rectangular, sí, pero la mayor área que yo puedo cercar es la de un cuadrado. Me va a faltar un poco de terreno de cercar, pero casi va a quedar todo ¿qué? Cercado. Y ese espacio que nos quede se puede utilizar como la entrada, ¿sí? O la puerta, o la tranca, o la entrada y salida de los animales. Ya para terminar, ¿cuál es el valor del área máxima que se va a poder cercar? Largo, que son 400, por ancho, que son 400. Es largo por ancho. 4 por 4 son 16. Le agregamos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y se convierte en 160,000 metros cuadrados. Eso es lo que yo puedo cercar con los 1600 metros de malla ciclónica. Tercer problema de aplicaciones de la derivada o máximos y mínimos. ¿Sale? Dice así el problema número 3.
Desde el suelo se lanza un proyectil hacia arriba con una velocidad inicial de 2.400 metros por minuto. Pregunta, calcular la altura máxima alcanzada por el proyectil. Bien, aquí voy a utilizar una ecuación que ustedes ya vieron en física, cuando vieron movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado, caída libre, y en este caso el problema es de tiro vertical, es decir, primero va a subir, todo el tiempo va a estar en el aire el proyectil, no, de repente la gravedad lo vence y ¿qué va a hacer? Y va a empezar a caer. Entonces estamos hablando de un movimiento, se llama tiro tiro vertical. Entonces dice aquí que la velocidad inicial, la voy a poner aquí, la velocidad inicial de ese proyectil es de 2.400 metros por minuto. Pongan mucha atención en esto, Viene el proyectil subiendo, 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 subiendo. Llega un momento en que la gravedad, ¿sí?, va a hacer su efecto. Y entonces, esto es lo que le conocemos como alcanzar su altura, ¿qué? Su altura máxima. ¿Qué va a pasar después de este punto? El proyectil va a empezar a descender. Vamos a ver qué elementos conocemos. En primer lugar, la ecuación de tiro vertical. Así se llama el movimiento. Según física, tiro vertical. Dice que la altura máxima o la altura que alcanza un proyectil es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo menos la mitad de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Esta G se llama aceleración de la gravedad y se supone que ustedes en física vieron una constante de la gravedad y decía que la gravedad era 9.81 metros, ojo aquí, por segundo al cuadrado. Ese es el valor de la gravedad en el sistema MKS. En el sistema inglés son 32 pies por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la que voy a ocupar yo ahorita? ¿9.81 o 32? ¿Qué unidades tengo aquí? Metros por minuto. Aquí tengo metros, aquí tengo pies, entonces sería 9.81. Pero vean, aquí dice segundos y aquí dice ¿qué? Minutos. Entonces lo que voy a hacer es convertir esta velocidad de metros por minuto a metros por segundo. Entonces vamos a ver aquí para hacer la conversión. Entonces ya tengo aquí mi ecuación y mis elementos. Ahora, yo ahorita en este problema no le vayan a decir al maestro de física, es que el maestro de cálculo nos dijo que la gravedad valía 10, vale 9.81, pero para problemas de cálculo conviene aproximar la gravedad a 10 metros por segundo al cuadrado. Nada más es por comodidad de los cálculos, ¿sí? Pero la gravedad es 9.81, yo lo voy a aproximar a 10 metros por segundo cuadrado. Entonces vamos a convertir aquí primero 2.400 metros por minuto. Se supone que ustedes deben saber conversiones. Vamos a ver. Conversión. Yo quiero convertir los minutos que están abajo, los tengo que mandar para arriba. Y la unidad que quiero abajo son los segundos. Busco mi equivalencia. Un minuto tiene 60 segundos. Multiplicamos 2.400 por 1 entre 60 y entonces la velocidad son 6 por 4, 24. Son 40 metros por segundo. Esta es la velocidad que voy a usar en mi ecuación. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok, vamos a ver entonces cómo quedaría mi modelo matemático. Altura máxima. ¿Qué dice? Velocidad inicial por el tiempo. La velocidad inicial son 40. Ahorita voy a suprimir las unidades, al final se las agregamos. ¿Son qué? 40 metros por segundo multiplicado por el tiempo. ¿Qué más dice mi ecuación? Menos la mitad de la gravedad, que en este caso dijimos que se tomaba como 10 por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos queda nuestra ecuación? Altura máxima es igual a 40t menos, ¿cuánto es la mitad de la gravedad? 5 por t al cuadrado.
es mi modelo matemático con el que voy a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Voy a ver si me da espacio aquí para terminarlo. Paso número 1. Calculamos la derivada de la función. ¿Quién es la derivada de 40t? 40. Derivada de 5t cuadrada, 5 por 2 son 10t. Paso número 2. 40 menos 10t la igualamos a 0 y despejamos al tiempo. Y es un despeje similar al anterior. ¿Sí? Quiero despejar a t. Le estorba este 10 que está multiplicando y se va a ir dividiendo. Y este 40 que está sumando, ¿cómo se va a ir para allá? Restando. Entonces el tiempo es igual a menos 40 entre menos 10. Menos entre menos más 4. Y el tiempo se mide en segundos. ¿Cuánto tiempo va a tardar en alcanzar su altura máxima? A los 4 segundos. 1, 2, 3, 4 segundos y a partir de ahí empieza a caer. Paso número 3. Vamos a calcular la segunda derivada de la altura máxima. La derivada de 40 es 0. De menos 10t es menos 10. ¿Hay donde sustituir el valor del tiempo en esta ecuación? Ya no. Pero si me quedó negativo, ¿qué hay aquí? Aquí va a haber un máximo. Entonces ya ahora sí, para terminar, ¿cómo calculamos la altura máxima que va a alcanzar el proyectil? Esta es mi ecuación porque ya conocemos a quién, al tiempo. Entonces, ¿cómo quedaría? Velocidad inicial, que son 40 por el tiempo, que son 4 segundos, menos la mitad de la gravedad, que son 5, por el tiempo al cuadrado, que son 4 segundos al cuadrado. 4 por 4 son 16, son 160. 4 por 4, 16. 16 por 5 son 80. Y entonces 160 menos 80 son 80 metros. ¿Cuál es la altura que va a alcanzar el proyectil? 80 metros. ¿A cuánto? A 4, a los 4 segundos después de haber sido lanzado.